cargos que la ley asigna a la ARECEP. Ahora, otra cuestión importante. ¿Por qué es importante la regulación? ¿Por qué regular? Es decir, ¿por qué poner reglas o parámetros a ciertos servicios? Y entonces, allí tenemos que decir, Andrea, si gusta pasar la siguiente, por favor, que la regulación en realidad es una intervención pública que restringe, influye, condiciona las actuaciones de tanto de las personas usuarias como de los prestadores en un mercado regulado para procurar algunos beneficios. ¿Cuáles? La eficiencia económica, la equidad, la salud pública y la seguridad, entre otras cuestiones. Entonces, no se trata de regular por regular. Hoy día, como ustedes saben, hay toda una discusión muy grande sobre el tamaño del Estado, que si el Estado debe ser más pequeño, que si el Estado debe ser más grande, que si se deben cerrar o unificar instituciones públicas. Esa es una discusión que se ha dado desde hace bastante tiempo y que ciertamente obedece a una, ¿cómo decirlo?, a diversos intereses de grupos de poder, tanto económico como político, que en los países intentan hacer que se tome en cuenta o más la función del Estado o más la función privada. En un país como Costa Rica esperamos que esos sectores, cuando hablamos del sector privado, todo el sector privado, cámaras, industrias, comercios, exportadores, importadores, etcétera, etcétera, y todo el sector público trabajemos para el bien común. O sea, tenemos una idea de un país que sea solidario, que sea equitativo y que camine siempre en sus decisiones hacia el bien común. Desgraciadamente, también como ustedes lo pueden constatar en diversos datos que hay al respecto, Costa Rica camina, desgraciadamente, no hacia ser un país cada vez más equitativo, sino que desgraciadamente las brechas sociales han ido creciendo. Entonces, en ese contexto, la regulación es todavía más importante. ¿Cuáles son los objetivos de la ARECEP? Según la ley 7593, el artículo 4. Bueno, allí en esa lámina que les estaba presentando Andrea, hay 4 objetivos. En primer lugar, armonizar los intereses de los consumidores, las personas usuarias y prestadores de los servicios públicos. Armonizar los intereses. Porque evidentemente los usuarios tienen unos intereses, las personas consumidoras otras, y como usuarios tenemos también nuestros intereses. Procurar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores, que es muy similar al anterior. Asegurar que en las tarifas de los servicios públicos se contemplen únicamente los costos necesarios, y esto es muy importante, es uno de los objetivos de la ARECEP, que tiene mucho peso, que los costos que se incorporen en las tarifas que se nos cobran por los servicios sean únicamente los costos necesarios y que tengan razonabilidad, que sean razonables. Y otro objetivo es formular normativa de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad, los criterios que vimos antes. Y la ley dice velar para que se cumpla. Velar para que se cumpla. Entonces, fundamentándose en esos objetivos, tenemos 3 funciones básicamente, que serían las siguientes según el artículo 5 de la ley 7593. Primero, la función más conocida de la ARECEP, casi todo el mundo sabe que la ARECEP lo que hace es fijar precios
y tarifas de los servicios públicos regulados. Esa es la primera función. La segunda, pero no menos importante, velar por el cumplimiento de las normas que hemos venido repitiendo, de esos criterios: calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación. Y como una concreción de esas normas, emitir y publicar reglamentos técnicos que especifiquen esas condiciones. Ahora bien, ¿cuáles son los sectores que regula la ARECEP? Si gusta, pasamos a la siguiente. Gracias. En ese esquema podemos ver los 3 sectores regulados por la ARECEP. En el círculo anaranjado que dice número 1, energía, agua y transporte. Entonces, en el sector de energía, ¿qué servicio regula la ARECEP? La electricidad y los combustibles. Y cuando hablamos de combustibles, hablamos, por supuesto, de gasolina, diésel, pero también del gas, el gas GLP, que actualmente es muy, muy usado en muchos hogares, sobre todo hogares de escasos recursos. Es un combustible muy utilizado. El segundo sector regulado por la ARECEP es el agua, que se regula propiamente los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y avenamiento e hidrantes. Allí hay que hacer una pequeña aclaración. Hay algunos servicios de acueducto que son prestados directamente por las municipalidades. En ese caso, ese servicio no es regulado por la ARECEP. La ARECEP regula los servicios de acueducto y alcantarillado que da el AIA y todas las asadas y la empresa de servicios públicos de Heredia. Pero no así los que son prestados directamente por la misma municipalidad, porque eso se regula a través de otra ley. En este sector de agua, tal vez la palabra que nos suene un poquillo rara es eso de avenamiento. En realidad, avenamiento es muy similar al riego. Es, por ejemplo, donde hay canales de riego, como en Guanacaste. Cuando ustedes van a Guanacaste, ven esos grandes canales donde va agua, y de esos canales salen como venas, como pequeñas arterias que llevan el agua a productores, qué sé yo, de melón, de sandía. Entonces a eso se llama avenamiento. Ese es un servicio que tiene que tener también sus condiciones. Y en el sector de transporte, la ARECEP regula autobuses, taxis, trenes, revisión técnica vehicular, algunos servicios en puertos, peajes, cabotaje, algunos servicios en aeropuerto, específicamente los servicios de aproximación y aterrizaje, y algunos servicios de correos. Entonces, en esos 3 sectores es en los que nos enfocamos, porque es lo que la ley nos ha asignado y nos permite. Ok, esa sería una primera cuestión, entonces, ¿qué es la ARECEP? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué servicio regula? Para manejar todos la misma información base. Una segunda cuestión que me parece pertinente en esta oportunidad es plantear los servicios públicos desde un enfoque de derechos humanos. Como ustedes saben, hoy día se habla muchísimo de derechos humanos y algunos sectores defienden una rama de derechos humanos y se olvidan de otros. Otros sectores defienden otras ramas de derechos humanos y se olvidan de otros, o no los toleran o quieren obviarlos. Pero en realidad un enfoque correcto de derechos humanos es un enfoque integral que tiene que ver con todos los derechos, tanto los deberes civiles y políticos como los derechos civiles y políticos,
como los derechos sociales y económicos. Entonces, cuando hablamos de un enfoque de derechos humanos, hablamos de un enfoque integral de derechos humanos. Si gusta, pasamos a la siguiente, Andrea. Gracias. Entonces, desde este punto de vista, servicios públicos son una forma o mecanismo con que cuenta el Estado costarricense para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. No es gratuito, no es regalado que la Sala Constitucional haya elevado a la categoría de derecho fundamental el derecho a un buen funcionamiento de los servicios públicos. Eso ustedes lo podrían conjuntar si quisieran, si gustaran, en las sentencias 11.745 de la Sala Constitucional y en la 14.143 de la misma sala. Un pequeño paréntesis, esta presentación le va a quedar ahí a Andrea, y bueno, ella tiene nuestra autorización para compartirla en versión PDF a las personas que gusten tenerla después de esta plática. Entonces, insistir en eso. Los servicios públicos son un mecanismo con que un Estado cuenta, en este caso el Estado costarricense, para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. La efectiva realización de estos derechos repercute, por supuesto, en la calidad de vida, en la paz social y en el bien común. Nosotros en la RECEP tenemos una muy clara conciencia de la enorme responsabilidad que tenemos, porque tenemos claro que los servicios públicos repercuten de manera directa en la calidad de vida de las personas y por ende en la paz social y en el bien común, que es lo que buscamos. Y tenemos clara conciencia también de que el acceso real y efectivo a los servicios públicos posibilita la realización de otros derechos, como por ejemplo la salud, la educación y el esparcimiento. Para poner algún ejemplo concreto, si yo no tengo acceso a un autobús o a un taxi, por ejemplo, no puedo asistir a alguna cita médica que tenga. Entonces, si no tengo el efectivo goce de ese derecho al transporte público, se me ven dificultadas otras actividades. Hay muchachos en muchos pueblos que se les dificulta salir a estudiar a alguna universidad, porque las universidades generalmente están en los centros cantonales. Bueno, no en todos, pero en algunos centros cantonales. Hay sedes universitarias. Pero hay muchachos que viven en pueblos, alejados, muchachos y muchachas, personas de toda edad, en fin. Y entonces, el ir a la sede universitaria depende del servicio público muchas veces. Entonces, ahí se conjugan el derecho al transporte público con el derecho a la educación, por ejemplo. Y el derecho al esparcimiento también. Por ejemplo, si una familia quiere ir, qué sé yo, al parque de diversiones un día, un domingo, a distraerse, a pasar un bonito rato en familia, necesita transportarse. Necesita agua, evidentemente, llevar sed, va a necesitar sed. Muchos de los servicios que ahí se dan dependen de la electricidad. Entonces, lo que quiero decir es que todos estos servicios están interrelacionados. Y por otra parte, en este enfoque de derechos tenemos que tener clarísimo que la participación ciudadana que apoya y fiscaliza la buena gestión de los servicios públicos genera un valor público. Es decir, un valor agregado, un valor que antes no se tenía y que ahora se agrega. Y si lo quieren en una palabrilla más high, un plus. La participación ciudadana apoyando y fiscalizando los servicios públicos genera un plus. Y este plus se obtiene cuando se aprovecha la interacción, el diálogo y las sinergias con la ciudadanía para obtener un efectivo control social ciudadano del uso de los recursos públicos, la calidad de los servicios, las políticas y el gobierno en general. Entonces, la participación ciudadana es algo fundamental para que existan servicios públicos
con esos criterios que hablábamos más arriba: calidad, oportunidad, continuidad, etc. Entonces, esa sería una idea referente a esta unión que estamos estableciendo entre servicios públicos y desde un enfoque de derechos humanos. Ahora, y esto también es importantísimo y muchas veces se nos olvida: derechos y deberes son conceptos inseparables. Así como en un juego de ajedrez no se puede jugar solo con las blancas o solo con las negras, o bueno, solo con las claras y las oscuras, si fueran beige y café las fichas, por ejemplo. Derechos y deberes son conceptos absolutamente inseparables. Incluso cuando se trata de relaciones en las que se paga por un servicio de carácter público o se opera ese servicio para la satisfacción de las necesidades de las personas. Sean estos de transporte, tren, autobús, taxis, de energía, electricidad, gas o combustible, o de agua. En todo momento no se nos puede olvidar eso. Derechos y deberes son conceptos inseparables. Y aquí, pues, hacer una muy breve reflexión. Hoy día, por diferentes circunstancias, desde pequeñitos se le instruye a los niños y a las niñas en las escuelas: ustedes tienen derecho a esto, ustedes tienen derecho a lo otro, tienen derecho a la comida, tienen derecho a un hogar seguro, tienen derecho a que sus papás protejan, tienen derecho a X, Y y Z. Y eso está muy bien, que les den a nuestros niños desde pequeños, desde infantes, una educación en derechos, está muy bien. Pero eso queda absolutamente incompleto si no se les habla también de deberes. Y yo he hablado de este tema con alguna maestra y algún maestro me dice: ah, sí, pero es que los deberes se los enseñan en la casa. No. Ambas cosas se enseñan en ambos espacios. O sea, tanto derechos y deberes se deben enseñar en la escuela y en la institución educativa. También derechos y deberes se deben enseñar en el hogar, pero siempre juntos, derechos y deberes. Entonces, si usted tiene tales y tales derechos, pero aunado a eso tiene tales y tales deberes. El goce de todo derecho conlleva una responsabilidad, un deber, y eso hay que enseñarlo a las nuevas generaciones, porque desgraciadamente se ha puesto demasiado acento en los derechos, sin olvidar que derechos y deberes son conceptos inseparables. Y lo digo también desde el punto de vista también de las personas adultas mayores. Por supuesto que eso no se nos puede olvidar. Una señora me comentaba en una actividad que habíamos hecho, yo creo que ahí mismo en Ajeco, si no me falla la memoria, que ella vio como una vez una señora adulta mayor se subió al bus y le entregó la cédula al chofer, y al chofer se le cayó de la mano por la razón que fuera. Y entonces la señora le pegó una regañada, pero en unos términos súper malcriados. Entonces la señora esta que estaba contándonos esa anécdota decía: tanto tiene que respetar el chofer a la persona adulta mayor que se está subiendo al bus, como la persona al chofer, porque ambas son personas. Y claro, por supuesto, ¿verdad? Ese es un ejemplo que ilustra esto que estamos queriendo decir. Derechos y deberes siempre son inseparables. Entonces, pasemos a una tercera cuestión, ya para ir aterrizando y darle oportunidad a las personas que quieran hacer algún comentario o pregunta. Entonces, tercera cuestión: los derechos de las personas adultas mayores en torno a los servicios públicos que regula la RECEP, en realidad son los mismos que tienen todas las personas. Pero, y ahí viene una gran cuestión, pero su efectivo acceso
a esos servicios públicos tiene condiciones especiales y diferenciadas. Entonces, no es lo mismo, no sé si todos logran ver esta imagen que Andrea nos puso en pantalla ahorita. No es lo mismo el abordaje al bus de ese señor adulto mayor, además con cierta discapacidad, que abordar el bus al muchacho que está atrás. El muchacho que está atrás se subió a un solo brinco. El señor de adelante probablemente requiera más tiempo, probablemente requiera que las gradas tengan cierta altura, cierta anchura, lo tiene que hacer con más cuidado, el chofer le tiene que tener más paciencia. El otro muchachito no, el otro muchachito se sube de un brinco y en 2 toques tiene las monedas del pasaje en la mano y se las entrega al chofer. Entonces, hay condiciones especiales de acceso efectivo a los derechos, a los servicios públicos. Una breve anécdota, un día de estos fuimos un par de compañeros de la ARECEP, un señor de la Intendencia de Aguas propiamente y mi persona, a atender un caso de escasez de desabastecimiento. Más que escasez, era desabastecimiento de agua en un pueblo, Guanacaste. Bueno, hablamos con la gente de la SADA y con la gente, o sea, la gente que opera el acueducto y la gente de la IA, y resulta que es que no tienen agua, no tienen agua. Tienen 2 pozos, uno de los pozos no está funcionando y el único pozo que está funcionando está arrojando un caudal de menos del 25% de lo que siempre arroja. Entonces es un pueblito con serias dificultades de agua en Guanacaste, como hay muchos, desgraciadamente. Y una señora vecina, de las vecinas que habían puesto este caso de desabastecimiento, nos decía, vea, la única solución que nos ponen es poner un tanque ahí, que un camión viene y llena 2 veces por semana, y la gente que está cerca de ese tanque, pues dichosa, pero los que no, tienen que caminar como 3 kilómetros desde el lugar donde viven hasta el tanque y recolectar agua en pichingas, no sé, en galones, en cubetas, en lo que puedan, y llevarla hasta su casa. Entonces decía esta vecina, pero por ejemplo, yo tengo 2 vecinos, que son los 2 señores adultos mayores, que además son personas que tienen ciertas enfermedades, y ellos no pueden caminar 3 kilómetros, echarse 2 cubetas de agua llenas al hombro y volver hasta su casa, no pueden hacerlo. Entonces, ciertamente esta anécdota, que es real y reciente, nos habla de esa situación tan grave que sufren muchas personas adultas mayores para tener condiciones reales de acceso efectivo a los servicios públicos. Entonces, desde la ARECEP trabajamos en esas cuestiones en la medida en que la realidad y el tiempo lo permiten. Por ejemplo, en las últimas normas técnicas se ha establecido que la primera grada de los buses tiene que ser un poco más baja, sobre todo en los buses urbanos. Y no sé si lo han notado, pero los buses ya más modernos tienden a ser más fáciles de accesar, de abordar, que los buses más viejos. Los buses más viejos por lo general tenían gradas más incómodas. Por lo menos estamos hablando de los del área urbana. Los buses más nuevos tienen pisos más bajos, gradas más bajas, condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad. Entonces, el área se trabaja creando, discutiendo y poniendo esas normativas en la mesa para ir facilitando el acceso a las personas. Bien,
quedo acá, ya se cumplió la media hora, entonces los dejo con Andrea. Muchísimas gracias a don Ricardo por esta información tan importante, ¿verdad? Nos decía en una de las partes de la presentación, el acceso a los servicios públicos posibilita también la realización de los derechos. Entonces, este también es como el espíritu de este espacio, ¿verdad? Que nos podamos informar acerca de estos derechos y cómo esta organización regula y puede permitir la protección de las personas con las condiciones que tengamos, y en este caso las personas mayores, que permita la protección de todos los derechos de en los servicios públicos. Entonces,